Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Joanny Maldonado, nuevamente con ustedes con otra palabra del Señor a través de esta plataforma, a través de nuestro canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy con otra reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de bienaventuranzas y de ayes. Y vamos a tratar de explicar el por qué el Señor hablaba de esas bienaventuranzas y por qué el Señor hablaba acerca de esos ayes. Ahí, al contestar estas preguntas, vamos a también a contestar el por qué nosotros vamos a la iglesia. ¿Por qué razón, con qué propósito vamos a la iglesia? Yo sé que algunos de ustedes dirán, vamos con el propósito de adorar a Dios, pero suena un poco vago esa respuesta, porque al final entonces tenemos que responder o preguntarnos qué es adorar o cómo adoramos a Dios. Entonces, permítame entonces tratar de explicar y de exponer de las bienaventuranzas y los ayes que encontramos en Lucas 6, 20 y 26. Y al final trataremos de responder entonces el por qué vamos a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Muy bien, vámonos entonces a la palabra del Señor en Lucas 6, 20, 26. Antes de leer esta porción de la Biblia tenemos que entender un poco el contexto. Cuando tú lees capítulo 6 siempre de Lucas y el versículo 17 hasta el 19, te vas a dar cuenta que ahí explica acerca de que muchas personas venían y hacían muchas cosas para encontrarse de Jesús, aunque sea solo que lo tocaran, porque al tocar al Señor Jesús recibían una sanidad, recibían liberación. Y mucha gente venía de muchos lugares lejanos buscando a Jesús, recibir de él algo. Después que él hace estas cosas, es cuando empieza el versículo 20, porque el versículo 20 dice, y alzando sus ojos hacia Jesús, sus discípulos decía, o sea, después de hacer todas estas cosas a las personas que venían, después de sanar a todas estas personas, él mira a sus discípulos y les dice, bienaventurados vosotros. Cuando hablamos de vosotros se refiere a generalmente a todos. Bienaventurados todos ustedes, los pobres, porque vuestro es el reino del Señor. Aquí encontramos nuestra primera bienaventuranza. Y cuando hablamos de esta bienaventuranza, hay que preguntarnos a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice pobres. Muchos, al primera instancia, al leer la palabra pobre, piensan que se está refiriendo a pobres económicamente. No necesariamente, estimados hermanos. Aquí el Señor se está refiriendo a los pobres de espíritu. Cuando vemos estas bienaventuranzas en Mateo, ahí está hablando acerca de los pobres de espíritu. Y estas bienaventuranzas están a la par de lo que en Mateo entendió acerca de las bienaventuranzas. Aquí Lucas lo explica de una manera diferente, pero viene siendo lo mismo. Entonces, cuando aquí Jesús se presenta ante sus discípulos y le dice, bienaventurados ustedes o vosotros por ser pobres, pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice aquí, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando acerca de la necesidad espiritual que nosotros tenemos naturalmente. Muchas veces venimos a las congregaciones, venimos a la iglesia buscando que nos ayuden, buscando que nos suplan nuestras necesidades. Y es nuestro deber, es nuestro servicio hacerlo. Y no tenemos que preguntarnos el por qué, para qué. No, tenemos que hacernos. Para eso hemos sido llamados. Jesucristo no les negó a nadie con respecto a poder ayudarles a ellos. Siempre el Señor ayudaba. Aquel que venía a su auxilio y él quería algo, Dios siempre le suplía su necesidad. Pero aquí cuando venimos a la iglesia, muchas veces nos detenemos solamente en la necesidad física, en lo apremiante del momento, en lo que necesitamos ahora. Llámese busca de un trabajo, llámese que mi matrimonio está mal y quiero recomponerlo,
llámese que mis hijos están desobedientes, llámese soledad, depresión, tristeza, deudas, enfermedad, lo que sea, cualquier sea la necesidad. Venimos a la iglesia porque estamos cansados de tanta cosa que nos pasa, tanta problemática que nos pasa, tanta tribulación que nos pasa. Y venimos a la iglesia al auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que el Señor Jesucristo, Dios en su gran misericordia, viene y nos suple su necesidad. Pero hay un problema. No suplimos nuestra verdadera necesidad. Y nuestra verdadera necesidad, estimados hermanos, es ser libres del pecado, ser libres de la condenación, ser libres de toda opresión de Satanás, ser libres de aquello que nos aleja de Dios. Ser pobres de espíritu está hablando acerca de aquellos que entienden la necesidad real de sus vidas. Y la necesidad real de nuestras vidas es encontrar a Jesucristo, tener un encuentro con Jesús, estimados hermanos. Entonces, cuando aquí habla acerca de la primera bienaventuranza y habla acerca, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Hay una promesa, pero aquellos que entienden su verdadera necesidad. Bien, vamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Si entendemos entonces que cuando hablamos de pobreza, pobreza espiritual, es de nuestra necesidad de estar y tener un encuentro con Dios, cuando menciona aquí de tener hambre, también no se refiere a algo físico necesariamente, sino hambre de Dios, hambre del conocimiento de Dios, hambre de su santa palabra, hambre de conocerle a Él. Y por eso dice, serán saciados. Serán saciados. Yo quiero que tengas en mente el contexto que te mencioné al principio. Mucha gente vino a Jesús por una necesidad física, pero Él voltea a ver a sus discípulos y les explica cuál es realmente su necesidad. Primero, su necesidad espiritual acerca de la salvación, de tener un encuentro con Dios. Y la segunda, que tengan hambre, hambre del Señor, hambre de la palabra, hambre de su sabiduría, hambre para poder entender muchas cosas que no entienden. Entonces, por eso dice, serán saciados, saciados de esa necesidad espiritual, pero saciados de esa necesidad de conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En este mundo en el que vivimos, o esta vida que vivimos en este mundo, hay mucho sufrimiento. Y hay muchas cosas que nos hacen llorar. A veces nos hace llorar de tristeza un hijo que ha muerto, un padre que ha muerto. A veces nos provoca llorar la carga emocional que sentimos cuando las cosas no nos salen. La depresión y la tristeza que nos da saber que no avanzamos en la vida o que no pensamos que no hay salida a nuestros problemas. Todo el mundo que nos rodea, el estilo de valores, los principios que nos rodean, parecen atractivos y parecen que están bien, pero al final todo este mundo nos oprime y solo miramos maldad y la gente vive en continuo maldad. Y eso trae a nuestras vidas tristeza. Usted prenda la televisión, se meta en las redes sociales y a veces usted ve cosas feas, que es gente que mata, gente que asesina, gente que viola, gente que roba y daña a los demás, gente que insulta, gente que denigra a los demás. Entonces eso trae tristeza a nuestra vida. Pero también trae tristeza entender que yo necesito de Dios. Llega un punto en nuestra vida donde nuestros ojos se nos abren a Dios, se nos abre nuestro corazón a Dios y queremos estar con Dios y queremos que Él venga a nuestra vida porque ya no queremos sufrir, ya no queremos estar tristes.
Si tú estás triste, si tú estás deprimido, ven a Dios, ven a Jesús, porque Él, dice ahí, es una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos después van a reír. ¿Reír de quién? ¿De dónde? Después, ¿quién nos provoca la risa o el gozo? El mismo Señor Jesús que nos salva, que nos limpia de todo pecado, que nos ayuda con todos nuestros problemas, con todas nuestras tribulaciones. Reímos de gozo, reímos de felicidad cuando viene Jesús a nuestra vida. Es una promesa del Señor. Cada bienaventuranza trae una promesa. La primera es: pobres de espíritu, de ustedes es el reino. La segunda: tienen hambre de la palabra, serán saciados. La tercera: ustedes que lloran y sufren por sus problemas, por su vida que llevan, reirán cuando vienen a gozarse, cuando vienen a estar en mi presencia, cuando me conocen realmente. La cuarta bienaventuranza: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando nuestro nombre dice, perdón, y cuando los aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Las primeras bienaventuranzas habla primero de la necesidad espiritual, la necesidad de tener a Jesús en mi vida. La segunda habla de la necesidad de la palabra del Señor que esté en mí. Y la tercera, la necesidad de estar gozoso y disfrutar de la presencia de Dios. Y cuarto, bienaventurados cuando por Jesús, cuando por mí, está diciendo Jesús, los aborrezcan, los aparten de sí, los vituperan y los desechen. Muchos vienen a las iglesias y alaban, cantan, sirven, disfrutan de todo lo que como iglesia ofrece para gozarnos en el Señor, podríamos decir. Pero cuando viene la prueba, cuando nosotros nos identificamos como cristianos, cuando los vecinos, cuando nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, colegio, universidad, se dan cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Hay mucha gente que solo ver cristianos hoy en día les caemos mal, aborrecen. Nos aborrecen solo porque predicamos a Cristo, nos aborrecen solo porque cantamos alabanza, nos aborrecen simple y sencillamente por vernos en la calle con la Biblia, nos aborrecen simple y sencillamente porque les decimos que dejen sus pecados. Bienaventurados porque les aborrecen por mi nombre. Bienaventurados porque los apartan, los quieren apartar y son tentados para alejarse del camino. Bienaventurados porque los vituperan, o sea que nos insultan, nos humillan, nos denigran solo por ser cristianos, solo por ser hijos de Dios. Y cuarto, los desechan. No te quiero ver. Te menosprecian solo porque ser hijo o hija de Dios. Bienaventurados. ¿Qué cosa, verdad? Las primeras habla acerca de necesidades muy apremiantes, espirituales, y a veces podríamos decir emocionales, ¿ok? Y trae una promesa de ustedes es el reino, serán saciados porque tienen hambre, reirán, se gozarán, pero la cuarta bienaventuranza habla acerca del sufrimiento que tendremos por confesar a Cristo. Y es ahí, estimados hermanos, cuando los cristianos, nosotros los cristianos tenemos problemas. Porque mientras todo va bien, mientras nos suplan lo que nosotros queremos o necesitamos, todo está bien. Alabamos y cantamos. Pero cuando viene el vituperio, cuando viene el aborrecimiento, cuando viene aquellas personas que nos quieren hacer mal, ya no queremos venir a la iglesia.
Nos desanimamos y ya no queremos alabar al Señor. Ya no queremos buscar la presencia de Dios. Es ahí donde tenemos problemas. Pero Jesús habla y dice en el siguiente verso, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, si la gente nos aborrece, si la gente nos denigra, nos insulta, nos humilla, hermano, nuestra recompensa no está aquí, está en el cielo. Dios dijo, Jesús dijo, aquel que me negare, yo también le negaré en los cielos. Esa es una promesa. Pero si nosotros cuando vemos la dificultad, nos apartamos de Dios, nos apartamos de Cristo, entonces es allí, estimados hermanos, donde tenemos serios problemas. Problemas que repercuten nuestra eternidad. Estas 4 bienaventuranzas terminan con una frase de Jesús. Dice, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. No se olviden de esta frase, porque así hacían sus padres con los profetas. Gozarse en medio de la tribulación, gozarse en medio de las dificultades. Cuando dice gozarse, no es que vamos a estar siempre felices por los problemas, sino confiadamente gozosos de que Dios vendrá a nuestro auxilio, porque ahí están las promesas. Y los profetas recordaban la palabra del Señor, las promesas de Dios al pueblo. Entonces, de nosotros es el reino de Dios cuando entendemos nuestra necesidad de Dios. Seremos saciados del conocimiento de la palabra del Señor. Reiremos en medio de los sufrimientos que viene a este mundo. Y cuando la gente nos aborrezca, no pensemos en las recompensas en la tierra, sino en el cielo. De ahí vienen entonces, después de terminar los 4 ayes, las 4 bienaventuranzas, vienen 4 ayes. El primer ay es, ay de vosotros los que ahora están saciados. Pero ay de vosotros los ricos, perdón, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si al principio menciona que la pobreza, yo dije, la pobreza es espiritual. Aquí cuando habla de ricos, no necesariamente está hablando de alguien que es millonario, porque muchos agarran esos versos y dicen y aborrecen a los ricos solo porque menciona eso. Y la gente dice, mejor es ser pobre que rico. No, no está hablando de eso, está hablando de aquellos que piensan que lo tienen todo, porque dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Porque muchas personas, mientras no tengan una necesidad, mientras todo esté bien, el pago de la casa esté bien, tienen un carro, tienen un buen trabajo, sus hijos están sanos, hay salud, piensan que no necesitan de Dios porque su consuelo es en sus fuerzas, su consuelo es en su sabiduría, su consuelo es en cuánto dinero tienen en el banco, su consuelo es que no tienen problemas, dicen ellos. No necesitan de Dios. Porque se gozan en una cantina, porque se gozan teniendo 1 o 2 mujeres, porque se gozan haciendo un montón de maldades. Ese es tu consuelo. Y piensas que eres rico, que no tienes necesidad del Señor. Pero realmente, como dije al principio, bienaventurados los pobres, es de aquellos que entienden su necesidad de Dios. El segundo ay dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados. La segunda bienaventuranza habla acerca de nuestra necesidad de conocer a Dios. Aquí es al revés. Aquellos que están saciados van a tener hambre. Y llegará un momento de aquellos que piensan que no necesitan de Dios, que van a querer conocer de Dios, pero no van a poder, porque ya Dios no estará al alcance de ellos, porque Dios cerró la puerta y ya no hay más oportunidad. El tercer ay dice, ay de vosotros los que ríes, porque se lamentarán. Aquellos que dicen que disfruto mi vida, aquellos que dicen que disfruto mi vida, yo hago lo que yo quiero con mi vida. No necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de ustedes porque yo estoy feliz. Dios te dice, vas a llorar y te vas a lamentar. La Biblia habla acerca de ese día, será el lloro y crujir de dientes. Lamentarán por no haber hecho caso al consejo de Dios.
El cuarto ay, dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hay mucha gente que tiene una necesidad de ser aceptado, de que le digan que está guapo, que está lindo, que está bien, qué bonita casa, qué bonito carro. Hay gente que sube videos a las redes sociales y se alegran porque tiene un montón de likes, de vistas, etc. Hay una necesidad egoísta de nosotros, de llevarnos la gloria nosotros. Hermano, todo lo que tú tienes, todo lo que nosotros tenemos y vamos a tener, todo es de Dios, todo es dado por Dios. No es de nosotros, mi esposa, mi hija, mi casa, mi carro, todo no es mío, es de Dios. Ay de aquellos que hablen bien de ustedes y que tú sientas que está bien. Porque así como los bienaventuranzas terminan diciendo, así dice tus padres hacían con sus profetas. Aquí dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Eran engañados por falsos profetas. Eran engañados por personas que decían que no es tan malo, pero es malo. Y a Dios no le agrada y trae condenación. Eso es las bienaventuranzas y los ay. Las bienaventuranzas traen bendición. Las bienaventuranzas traen gozo, alegría. Las bienaventuranzas traen respuesta a nuestras preguntas. Pero cuando entendemos que nuestra verdadera necesidad es de Dios, es de Cristo, es que Él venga a nuestra vida. Y si tú piensas que no necesitas de Dios, y si tú piensas que estás bien, llegará un momento donde te lamentarás y te arrepentirás, pero ya será demasiado tarde. Entonces aquí la pregunta que decía que queríamos responder al principio. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Mucha gente viene a las iglesias porque necesita algo. Sí, pero nuestra verdadera necesidad es de Cristo, es de conocerle, es de amarle, es de estar en su presencia. Adorar no es cantar nada más. Adorar es expresar esa adoración con nuestras acciones, cantando, alabando, siendo un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, siendo responsables, íntegros, hermanos, y reconociendo que somos pecadores, reconociendo que sin Dios no somos absolutamente nada, estimados hermanos. Así que entienda, venimos a la iglesia para expresar nuestro amor y agradecimiento a nuestro Dios. Quédate con las promesas de las bienaventuranzas y no con los ay, porque esos ay son lamentaciones. El Señor dice, ay de vosotros. Es como lamentar por aquellos que Dios les está hablando y no quieren nada con Él. Pregunto, hermano, a ti, y espero que te respondas y el Espíritu Santo te dé respuesta. ¿Ya realmente has suplido tu verdadera necesidad en tu vida? Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te animo a que te suscribas a nuestro canal Ense Cris. Toca la campanita para que cuando suba videos te suban las notificaciones cuando estén los videos listos. Hermanos, gracias por escucharnos. Amigos, gracias por escucharnos hasta aquí. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Nos vemos en otra ocasión.